Vamos a pasar a otro tema recurrente porque ya hemos hablado contigo en otras ocasiones y te preguntamos casi siempre por la sede de la Mancomunidad. La sede de la Mancomunidad, como todos los vecinos saben, es una sede pues muy antigua y que no está adaptada a los requerimientos actuales de carácter urbanístico, y Cuacos de Yuste apuesta firmemente porque la sede continúe en el municipio, y por eso vas a convocar un pleno extraordinario próximamente para que la corporación municipal ratifique pues un acuerdo para habilitar una ubicación alternativa y ofrecérsela a la mancomunidad. Amplíanos esta noticia. Bueno, desde que soy alcalde, desde que empiezo en el 2015, no digo que desde aquel mismo año, pero poco tiempo después, al menos desde el 2018 aproximadamente, pues ya surgen las peticiones o los requerimientos por parte de las distintas presidentas y presidentes de la Mancomunidad de La Vera a este alcalde para que busque una solución a una solución que no es otra cosa que una alternativa a la actual sede de la Mancomunidad de La Vera, ubicada con orgullo y con honor de que esté aquí en Cuácor, en la plaza Don Juan de Austria, uno de los rincones más emblemáticos de la localidad. Pero bueno, es un edificio histórico y como histórico, un edificio antiguo que, a pesar de las reformas que en su momento se hicieron, cuando se cede a la Junta a principios de la década de los 80, se cede a la Consejería de Cultura con el traspaso de competencias. El Ayuntamiento de Cuacos cree prioritario que la sede continúe aquí, continúe en Cuacos, que Cuacos siga siendo capital administrativa de la comarca, al asentar aquí su sede, igual que está la de Adicover, etcétera. Entonces, eso es crucial, sobre todo para este alcalde, como imagino lo ha sido para los anteriores. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vamos a poner toda la carne en el asador y hemos ofrecido una alternativa que, por supuesto, bueno, pues es aceptada por el presidente actual de la Mancomunidad, a una alternativa que es otro edificio moderno, nuevo, accesible totalmente, para que pueda albergar los servicios mancomunados. ¿Vale? Todos los servicios mancomunados serían en este nuevo edificio, que en principio sería en alquiler y que el Ayuntamiento de Cuacos, hasta tanto haya una adquisición o busquemos una solución a nivel institucional de financiación, etcétera, pues se va a hacer cargo de esos gastos. El Ayuntamiento de Cuacos no tiene ninguna obligación de correr con esos gastos. De hecho, bueno, pues algún miembro concejal de la oposición pues pone el énfasis en esa idea de que no hay obligación y de que no están demasiado de acuerdo de que el ayuntamiento corra con esos gastos, ¿vale? O sea que se desmarcan un poco de esta alternativa de que yo estoy hablando. Entonces, efectivamente, hay que ratificarlo en un pleno para poner las cartas sobre la mesa y que todos los miembros de la corporación, los 7 concejales, digamos y apostemos por el futuro de Cuacos con sede mancomunada aquí o no, o que ofrezcan otras alternativas que habría que estudiar y volvemos otra vez al ciclo. Hay muy buen feeling con el actual presidente de la mancomunidad, por el cual pues reconozco que estar en su pellejo pues también es una situación complicada. Alcalde, como hemos comentado anteriormente, llevas 10 años al frente del ayuntamiento o del equipo de gobierno de Cuacos de Yuste. Cuéntanos, ¿cómo ha cambiado Cuacos en estos 10 años? Desde que tomo las riendas el 13 de junio de 2015 como alcalde de Cuacos y paso a formar parte de alguna manera de la historia municipal del pueblo, ha evolucionado como todos los municipios de Extremadura, yo creo que de una manera positiva.
Positiva en el sentido, y es fundamental, porque no estamos, o yo no lo veo, por lo menos, a lo mejor hay quien diga lo contrario, pero las cifras ahí están y así lo demuestran. Continuamos siendo, en proporción a nuestra población, actualmente hay un padrón, no digo censo, porque censo sabemos que son mayores de 18 años, o sea, digo padrón, número total de habitantes del pueblo. Actualmente la última cifra, si no recuerdo mal, son 833 habitantes. Somos una de las localidades, si no la localidad extremeña, con mayor número de industrias, insisto, en proporción a su población, ¿vale? Eso por ahí. Un dato crucial que a mí me gusta siempre decir porque da alegría y vida en los pueblos, y es un orgullo de que así sea y una maravilla, es que, por ejemplo, cuando entro de alcalde en el curso escolar 2015-2016 había 34 niños inscritos, matriculados en el Colegio Público Jeromín de Cuaco. Actualmente se implementó el aula 1-2 hace 4 años, si no recuerdo mal. Bueno, ahí en ese aula hay 7 alumnos en este curso escolar, pero las matrículas en total en el colegio es de 64, o sea, en 10 años esa población ha aumentado. Yo creo que es una cifra que con eso ya decimos que Cuaco es un pueblo con futuro, donde el turismo creo que marca el devenir de la población, fundamentalmente. El sector primario, el sector agrícola, como has dicho, y ganadero, en Cuacos nunca ha sido el más importante, por lo menos desde que yo soy alcalde no lo ha sido nunca, pero nos adaptamos también a eso. Es el sector servicio, fundamentalmente, empresas constructoras, y el sector servicio, ya está. Así que el sector servicio es lo que rodea al turismo, es lo que mueve el pueblo. Bueno, luego otro dato importante en estos 10 años que también, pues creo que algo hemos hecho desde el ayuntamiento para esos logros, es que los índices de desempleo en Cuacos, cuando a mí me gusta mucho publicar estas cosas, bueno, sobre todo a los alcaldes nos alegra mucho, cuando son buenas, pues ya los puse en Facebook y tal, que mira, que me llama la atención, tuvo poco me gusta, ¿no? Y digo, un dato tan importante y la gente parece que pasa del tema, no lo entiendo. Pues yo cojo las riendas del Ayuntamiento de Cuaco en 2015 con un 20 y pico % de porcentaje de paro en Cuaco, un 24%, o sea, datos bochornosos, es que no sé las cifras, ¿cómo lo voy a decir? Bochornosos. Ahora estamos en torno al 13%. Yo creo que eso también es importante. El ayuntamiento es un acicate muy importante en dinamizar el empleo. No digo creación de empleo, porque crear empleo en un ayuntamiento de un pueblo pequeño tiene poco poder para crear empleo estable, por desgracia, ya me gustaría a mí. Pero bueno, pero sí sacamos de apuros a muchas familias, ¿vale? Gracias también al apoyo de instituciones, fundamentalmente la Diputación y la Junta, con las subvenciones para, pues para el fomento del empleo, ¿vale? Entonces sí ayuda también eso, pero son datos importantes que en estos 10 años yo creo que debería de tenerse en cuenta. Y en 10 años, pues por supuesto también inversiones de obras, de arreglo de calles, de lo que queda por hacer también, que no lo discuto, de ampliación del cementerio municipal, que también se hizo, de los 2 miradores que se han construido, del inicio de la residencia para personas mayores. ¿Ese tema cómo está, alcalde? Pues ese tema está que hay que hacerlo, que tenemos hasta el 31 de octubre del próximo año y que estamos con ello, pero no sé cómo decirlo para que nadie se ofenda, pero es que no dejan de poner palos en las ruedas para que eso salga adelante, y no precisamente el equipo de gobierno, obviamente, no es quien pone los palos en las ruedas. Entonces, se va a poder llevar a cabo porque es una cosa que hay que hacer, porque está subvencionada y se va a hacer, pero también es verdad que tenemos hasta el 31 de octubre
del 2026 para hacerlo. Una tercera fase y continuar. Que ahí ya hay una estructura y hay unas obras hechas. No sé, mejoras en el... cuando empiezo, pues tenemos unas pistas polideportivas. Desde hace varios años tenemos un auténtico pabellón polideportivo municipal. Mejora en la accesibilidad a esas infraestructuras deportivas, también se han hecho en el recinto de las piscinas municipales, etcétera, etcétera. Yo creo que no hemos dejado ningún servicio sin tocar y siempre intentando mejorar lo que hay, que se han cometido errores, pues por supuesto, pero yo creo que de humanos es cometer errores, aprender y rectificar. José María, muchas gracias por recibirnos. Gracias siempre a vosotros.